7:36, amigos. Hablando de realidades, hay una realidad que nos toca a todos cuando se plantea el tema de cambio climático. Muchos dicen, no, eso es a futuro. Hay incluso hasta mandatarios como lo fue Trump, que no creía en el cambio climático. Sin embargo, el cambio climático nos está tocando como una realidad muy cercana. Y es precisamente lo que vamos a conversar con Alejandro Álvarez. Él es ambientalista, coordinador de Clima 21, Ambiente y Derechos Humanos. Alejandro, gusto conversar con usted. Bueno, la Amazonía es una franja de la cual pues depende buena parte del mundo, y cuando hablamos de esto pues hablamos de la Amazonía como un gran pulmón. Eh, Vamos a ponerle la lupa a esto y si hay conciencia de esta situación. Muy buenos días. Bueno, lo primero que hay que decir es muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Muchísimas gracias por el contacto. La Amazonía es, junto con la selva del centro del África, la mayor masa vegetal que existe en la Tierra y tiene una importancia fundamental durante todo lo que implica la conservación del derecho a un ambiente sano para todos los ciudadanos del mundo, pero en particular para los que vivimos cercanos Ujú. a ella. La Amazonía es una masa tan grande que 5 países completos de América del Sur tienen parte de ella. Por supuesto, la mayor parte, más del 60%, están dentro de Brasil, Mm. pero todos, incluyendo buena parte de Venezuela, porque la Amazonía incluye los estados Amazonas, Bolívar y un pedacito del estado del Delta. Así que estamos dentro de la Amazonía y dentro de su influencia. Así que sí, Sí. el destruir la Amazonía es un crimen para todos. Actividades como la actividad minera, en el caso de Venezuela, ¿cómo afecta la Amazonía? Nuestra Amazonía, nuestro pedazo de Amazonía. Desafortunadamente, la actividad minera está afectando a la Amazonía en todos los países donde existe. Ujú. Venezuela en particular, una característica es que hasta hace poco tiempo, quiere decir hasta comienzos de este milenio, o sea, hasta finales, se decía sí hay deforestación en la Amazonía venezolana, pero no es grave, solamente en tal y tal parte. A partir de ese momento se acelera y en este momento un informe que hizo Clima 21 y publicó el año pasado, encontramos en ese informe que Venezuela tiene la tasa de deforestación más alta de todos los países amazónicos. Y Mm. quiero subrayar aquí, no es la mayor superficie deforestada. La mayor superficie deforestada y por Brasil, lejos la tiene Brasil. sí. Es la velocidad a la cual estamos deforestando. Todavía no hay un grado de preocupación muy alto porque Ujú. nuestra superficie es relativamente pequeña con respecto a los otros países. Pero a esta velocidad en que estamos deforestando, y en particular deforestando bosques naturales, sí, debemos empezar a tener una clara conciencia de que eso que estamos haciendo no es nada bueno. Alejandro, ¿qué tan cierto y qué tan en peligro está el mundo con esto del cambio climático? Se hablaba de metas para el 2030, hay una situación energética pues bastante comprometida a raíz de la guerra de Ucrania, lo que era el cambio de energías a energías más limpias pues pareciera que se va a dilatar. Eh, ¿Cómo complica esto la situación con la necesidad de bajar el tema del calentamiento global? Fíjate se firmó la Convención Marco de Cambio Climático hace más de 20 años, la gente tenía muchas dudas de que realmente eso no era algo que era o no era cierto o iba a ocurrir dentro de muchísimo Ujú. tiempo. En los últimos años se han acelerado los cambios tan grandes que en este momento el impacto del cambio climático se está viendo en todas partes y se ve incluso en el Venezuela. Ujú. Lo que pasa es que el cambio climático es un tema complejo, muy complejo, en el sentido de que tú no puedes decir, mira, eso es cambio climático. Claro. Porque el mundo es normalmente, hay una variabilidad ambiental normal. Allá todo el mundo sabe, eso no tiene que ser científico para saber que hay años lluviosos y años secos, hay años calientes y años más fríos. Eso es normal, eso es normal. En unos años en la zona del norte se enfría mucho o hay olas de calor y igualmente en cualquier parte. Pero en los últimos años eso se va, esta variabilidad climática se va impulsando por el cambio climático y tenemos en este momento que los últimos 5 años han sido los 5 años más calientes que ha habido desde que se está midiendo
las temperaturas en el mundo. O sea que Eso tiene, lo que se ha adoptado no ha sido suficiente. no solamente no ha sido suficiente, realmente es tristemente incompleto, inadecuado. Es decir, desde que comenzaron las cumbres, las cumbres para el cambio climático, lo que llaman las COP, el dióxido de carbono en la atmósfera no solamente no ha disminuido, sino que ha seguido aumentando. Es decir, no ha habido ningún cambio positivo. Y que todos los años cientos de miles de personas son afectadas por tormentas, inundaciones, por sequía, por aumento del nivel del mar. Es decir, eso está ocurriendo y nos está ocurriendo a nosotros los venezolanos. Entonces tenemos que tener conciencia que el cambio climático, por supuesto, nosotros vivimos en una situación muy difícil en Venezuela. Y, cónchale, para nosotros la economía diaria nos está doliendo tanto que no nos podemos preocupar por eso. Pero es una situación, porque una cosa que está clara, ¿a quién afecta más el cambio climático? A las personas más vulnerables. ¿Y quiénes son las personas más vulnerables? Las personas más pobres. ¿Y por qué les afecta más, si pudieras describir? Porque, primero, porque tienen menos, digamos, capacidad para soportar, digamos, los cambios. Es decir, si hay en una parte una inundación, quienes tienen capacidad, digamos, de tomar su familia e irse rápidamente ahí, las personas que tienen mejores recursos, ¿no? Las personas que tienen pocos recursos no tienen esas capacidades y tienen que, vamos a decirlo muy venezolano, tienen que calársela. Entonces son las personas que están sufriendo más. Lo otro es que una persona, digamos, una persona de menos recursos, no está viviendo en el sitio que quiere, está viviendo en el sitio que puede. Y generalmente en el sitio que puede es un sitio marginal, marginal en el sitio de que tienen menos condiciones, en los sitios donde hay más riesgo de que haya una situación grave, y entonces son las personas que van a sufrir. Los otros sitios, personas vulnerables son mujeres, niños y niñas. ¿Por qué? Porque en una situación de riesgo son las que tienen generalmente menores capacidades para actuar, y las mujeres tienen que quedarse ahí, porque son las que tienen que estar con los niños, porque son las que cuidan a las personas enfermas. Alejandro, una pregunta. ¿Qué tan cerca estamos de ese deadline, de ese momento en el cual pues los daños ya son irreversibles? No, y eso pasó hace tiempo. Sí. Eso ya pasó hace tiempo. No hay deadline hacia el futuro. El deadline estuvo en el pasado. Es decir, ¿qué pasa? Porque no es un proceso que pasas un switch. Es un proceso que va poco a poco. Pero es reversible, ¿no? No. Entonces no hay futuro. No. Es decir, no hay, el dióxido de carbono que está afectando en este momento y produciendo mayor temperatura en el mundo, ocurrió hace 20 años. Y seguimos produciendo más y más y más. Es decir, o sea, lo que podemos es detener a futuro. Lo que podemos es actuar muy rápido para aprender cómo está cambiando el clima del mundo y aprender a adaptarnos a él. Eso es lo que tenemos. Sí. Tenemos que transformar a un mundo nuevo, y para eso tenemos que tener conciencia todos. Y cuando digo todos, quiere decir todos. Porque son las personas, yo estoy en Caracas. Si yo estoy en Caracas, ¿cuál me va a afectar a mí? Me va a afectar posiblemente en que vaya a haber, voy a decir algo que suena raro, menos agua de la que hay ahorita. En Caracas ya hay una zona donde hay problemas. Pues va a haber menos. Pero yo vivo en Guadualito, estado Apure. Eso quiere decir que va a haber más inundaciones. Para acá yo vivo Entiendo perfectamente la idea. Yo vivo en la Guajira venezolana. En la Guajira venezolana entiendo perfectamente. Hay épocas de sequía, épocas de inundaciones. Todo me adapto a eso. Alejandro, lamentablemente el tiempo se nos vino encima, pero agradecemos ampliamente tus conceptos emitidos y bueno, interesante siempre. Este tiene que ser un tema en agenda en todos los medios hoy en día, como es el tema del cambio climático. Alejandro Álvarez, ambientalista, coordinador de Clima 21, Ambiente y Derechos Humanos. La pausa, regresamos.